A ver, buenos días. Estamos aquí con la asignatura de Contabilidad y Costos para las carreras profesionales de Ingeniería y Sistemas de Informática e Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial. Bien, ahora tenemos este tema dentro de la asignatura. Ya estamos avanzando en la sesión 14, ¿no? Semana 14, lo que quiere decir que ya una semana más y se acaban las clases y viene el examen final y se acabó todo, todos aprobados. Espero que sí, ¿no? No hay ningún problema. Aquí todo esto es muy simple. Hay que escuchar su clase, hay que hacer las tareas, hay que cumplir con los exámenes y todo bien, todo contento. Bien, bien. Entonces, a ver, María Fernanda, ¿qué tal me escuchas? Por audio, ¿puede contestarme? Audio. Sí se lo escucha, profe. Muy amable, gracias, gracias, gracias. Gracias. Ya, correcto, sigo. Entonces, tenemos este tema, ¿no? El presupuesto de efectivo o presupuesto de caja. Es decir, el dinero. ¿Cómo, cómo va a llegar el dinero aquí a la empresa, ¿no? Para llevar a cabo el proyecto correspondiente, ¿no? Ya hemos dicho que en términos de presupuestos, como su nombre indica, se supone, para este caso, se supone que yo voy a cobrar algo y también se supone que debo pagar algo. Por lo tanto, este presupuesto está conformado por esos supuestos, por lo que estimo cobrar y por lo que estimo pagar. Ahora, eso se puede presentar en forma general, en forma específica, incluso yendo a muchos detalles, porque al final todo lo que se hace en la empresa está ahí, va a tener algún documento, va a tener algún respaldo, ¿no? Y más que suficiente ahí para llevar a cabo este presupuesto de caja. Ahora, debemos entender que este presupuesto es una suerte de resumen de todos los presupuestos. Recuerdan que hemos hablado del presupuesto de inversiones. Si hablamos de inversiones, son desembolsos que vamos a hacer. Hemos hablado también del presupuesto de financiamiento. El financiamiento se refiere al dinero que vamos a recibir en un momento inicial, pero luego ese financiamiento tenemos que pagarlo también. Y recuerden que hemos hablado del presupuesto de costos. Si hablamos de costos, son desembolsos que va a haber, desembolsos o egresos que van a haber. Y también hemos hablado, por ejemplo, del presupuesto de gastos y tributos, y todo eso significa también desembolsos. Pero se me estaba pasando un presupuesto de lo más importante, trascendental en este contexto, y ese presupuesto que da paso a todos, como hemos dicho, y es el presupuesto de ventas. ¿Y qué cosa es ventas? Ventas es transferir un producto o un servicio a otra empresa o a una persona en particular, ¿no? Y producto de eso es que van a llegar los ingresos, ¿no? Los ingresos a la empresa. Entonces tenemos ahí el contexto general, ¿no? El contexto general que luego vamos a hacer un resumen más específico sobre cómo llegamos al presupuesto efectivo, ¿no? Buenas a Geldres ahí. Y ya estamos aquí con el temario que vamos a ver, ¿no? Este presupuesto de caja, el presupuesto de caja, así es, presupuesto de caja, ahí está. En la práctica va a estar compuesto de dos presupuestos. Como ya lo indiqué ligeramente, tenemos ahí, miren, un presupuesto de ingresos, de todo lo que uno pueda cobrar,
de todo lo que pueda cobrar, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, hablar de la universidad, ¿no? ¿Qué cobra la universidad? Cobran matrícula, pensiones, ¿no? Matrícula de pensiones, entrega de constancias, entrega de grados, títulos, ¿no? Todo eso genera, genera un costo para la universidad y por lo tanto tiene que venderlo, ¿no? Tiene que venderlo y por eso genera ingresos, ¿no? Si estamos en una empresa comercial, ¿de qué vienen los ingresos? De la venta de mercaderías, ¿no? En gran parte la venta de mercadería. Excepcionalmente podrían aparecer otros conceptos, ¿no? Como por ejemplo, la empresa comercial puede tener un local y se le ocurre venderlo para tener, digamos, más capital de trabajo, ¿no? Y luego alquila un local y sigue trabajando, ¿no? Entonces todo esto va por ahí, ¿no? Y lógicamente también el presupuesto de caja está formado por este presupuesto de egresos, todo lo desembolso que vamos a tener, ¿no? Ambos presupuestos anclan aquí en esto que es el presupuesto de caja, que es un solo documento, ¿no? Pero que inicialmente se puede formular en forma separada y, y luego, digamos, importar esos conceptos a este presupuesto de caja. En una persona, por ejemplo, en una persona que, como ustedes, como yo, ¿cuál es nuestro presupuesto de ingresos? Para mi caso, por ejemplo, en mi trabajo. Si yo trabajo, voy a tener ingresos y puedo determinar cuáles serán mis ingresos en este mes de julio, agosto, septiembre, octubre y así hasta diciembre. Lógicamente, si no trabajo, no voy a tener los ingresos. Para mí, los egresos, y para mí y para todas las empresas, ¿no? Los egresos son más numerosos que los ingresos, ¿no? En cuanto a ingresos, a veces tenemos una, dos o tres fuentes, pero egresos hay cualquier cantidad de situaciones, ¿no? Como por ejemplo se me ocurre la la alimentación cotidiana, el vestido, el calzado, hacer un trámite, si, si uno comprara, si tuviera, digamos, que pagar una cuota de su casa, de sus artefactos, o la pensión de sus hijos, ¿no? En el caso mío y en el caso de personas mayores, ¿no? En el caso de ustedes también tienen su presupuesto de ingresos, ¿no? Es posible que todavía no trabajen la mayoría, ¿no? Pero de hecho, ¿quién les paga la pensión de enseñanza? Les paga a sus padres, ¿no? Sus padres. Entonces, ahí está la fuente de ingresos. La fuente de ingresos suyos va a ser, digamos, si trabajan, el sueldo que reciben. Si no trabajan, va a ser las propinas o el apoyo que tienen de sus padres, hermanos y demás familiares. Y los egresos para usted va a ser, por ejemplo, matricularse a la universidad, pagar la pensión de la universidad. Los egresos para usted va a ser sus alimentos, sus pasajes, ¿no? Comprar por ahí uno que otro implemento académico, etcétera, etcétera, ropa, ¿no? Ropa, etcétera. En fin, así se maneja esto. Luego ya juntamos los anteriores y tenemos aquí el presupuesto efectivo, presupuesto de caja. Y luego nos vamos a ir ya a ubicar al presupuesto de caja dentro del presupuesto maestro. Aun cuando comenzamos el tratamiento de los presupuestos, ya lo mencionamos esto, ya lo mencionamos, que ahí en medio de todos los presupuestos, e incluso como un corolario, es decir, como un último presupuesto que resume los anteriores, encontramos ahí al presupuesto de caja, ¿no? Como quiera que, como quiera, mire que los datos de un presupuesto son unidades de medida, ¿no? Pueden servir para determinado cálculo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo con los datos de un presupuesto de caja, puedo hacer un gráfico, puedo hacer una estadística, ¿no?
O puedo determinar esto que dice aquí, el valor actual neto. Recuerden que cuando hablamos de los presupuestos, hasta aquí hablamos de valores futuros. Aquí arriba vamos a hablar de valores futuros. Esos supuestos no son de ayer, ni siquiera de hoy, son del futuro. Hasta ahí, en el presupuesto de ingresos separado, en el presupuesto de egresos separado, o ya juntos en el presupuesto de caja, siguen siendo valores futuros. Pero miren, en la gestión de las empresas, está bien, vamos a utilizar los valores futuros, pero esos valores futuros tenemos que hacerlo aterrizar, como se dice en la jerga empresarial, debemos hacerlo aterrizar a un valor actual neto. Ese valor actual neto es cuyas siglas lo encontramos así, como van. Y entonces muchos gerentes se van a preguntar ahí, cuando entre promociones uno trabaja en una empresa, el otro trabaja en otra empresa y el otro está por ahí en otra empresa, se van a preguntar, oye, pero ¿y cuál es el van? ¿Cuál es el van de tu, de tu presupuesto anual? ¿Cuál es el van de tu presupuesto semestral? ¿Cuál es el van de tu presupuesto trimestral o mensual, digamos así? Pero siempre van a estar preguntando por el van. El van, como reitero, no es otra cosa que el valor actual neto. ¿Y qué significa eso? Significa, miren acá, arriba tenemos los valores futuros, ¿no es cierto? Y aquí abajo vamos a tener los valores actuales, ¿no? Entonces, estos valores futuros, traerlo aquí al presente, ¿no? Traer muchos valores futuros a uno solo, a uno solo. Yo puedo tener 20, 50, 200 flujos mensuales y eso lo puedo convertir a un solo valor, y además actual. ¿Por qué actual? Porque en términos financieros, si bien es cierto, utilizamos los supuestos como base primigenia, pero lo que interesa finalmente en la hora de tomar decisiones es el valor actual neto. Porque de acuerdo con el valor actual neto, sé cuánto vale todos esos valores futuros, cuánto vale en este momento. Les indico lo siguiente, vamos a ponerle cifras así a grosso modo. Estos valores futuros pueden ser, por ejemplo, se me ocurre un número 200. 200, pero esos mismos 200 aquí a valor actual van a valer, por decir se me ocurre, 190. Ya no vale 200, vale 190. Eso se va a dar así, porque un valor futuro está digamos, eh, expresado a nivel de los ingresos y egresos que uno puede tener, ¿no? Pero luego se ha aplicado una tasa de descuento, anoten ahí, una tasa de descuento para convertirlo a valor actual neto. Y entonces eso que eran 200 en total, arriba como valores futuros, ahora solamente son 190. Eso va a ser así. Siempre el valor futuro va a ser mayor que el valor presente. ¿Por qué? Porque al valor actual neto se le aplica una tasa de descuento. Descuento, ¿no? No es una tasa que agrega, ¿no? Sino más bien que disminuye, que resta, ¿no? Que algunos otros dirán una tasa que netea, también es un término utilizado. El valor futuro es neteado al valor actual neto mediante una tasa de descuento. ¿Y qué tasa utilizamos, profesor, no? Es válida la pregunta, ¿qué tasa utilizamos, profe? Bueno, hay varias tasas que lo vamos a detallar, pero les adelanto, por ejemplo, hay una tasa que se llama la tasa TREMA. Anoten ahí, TREMA, la TREMA. Y también tenemos aquí otra tasa, pero antes voy a digitar aquí, TREMA. Por si no se escuché bien, ahí está el nombre.
Trema. Más detalle le vamos a dar luego. Trema. Esta trema, ¿qué cosa significa? Bueno, son las siglas de un nombre más amplio. Trema significa, anote, tasa de rentabilidad mínima atractiva. Tasa de rentabilidad mínima atractiva. Esa es una base, esta trema es una base para la tasa de descuento. ¿Es la única? No. Podemos determinar también aquí lo que se llama el CPPC, anote, muy utilizado para este van el CPPC. CPPC. Este CPPC es el nombre nacional. Ahorita le voy a decir qué significa eso. Pero a nivel extranjero tiene otras siglas, que es el famoso WACC. WACC. Y entonces los gente se preguntan, ¿cuál es tu WACC? ¿O qué WACC estás utilizando? ¿No? Tu WACC es muy alto, o tu WACC es extremadamente alto, o tienes un WACC muy aceptable, o tienes un WACC bajo, ¿no? Bueno, ese WACC es sinónimo de CPPC. ¿Qué cosa significa CPPC? CPPC significa costo promedio ponderado de capital. Le estoy diciendo despacio como para que lo escriban ahí. Escriban esos nombres. Repito los nombres, el anterior. Tasa de rentabilidad mínima atractiva. Y el otro concepto es costo promedio ponderado de capital, o WACC. Este WACC proviene de un nombre inglés que se pronuncia más o menos de esta forma, ¿no? Weighted Average Cost of Capital, ¿no? Weighted Average Cost of Capital. Así, de esa sigla, de ese nombre aparece esta sigla. Vamos a encontrar en los libros en los libros americanos, norteamericanos y de finanzas en general vamos a encontrar puro WACC. Determinación del WACC, cálculo del WACC, utilización del WACC, importancia del WACC, procedimiento para el WACC, en fin, así van a estar los libros de finanzas. En cambio, si se trata, digamos, de un libro nacional, vamos a encontrar con CPPC, algún libro de finanzas de algún autor que no le guste extranjerizarse, lo vamos a encontrar como costo promedio ponderado de capital. Entonces, miren, cualquiera de estas tasas, porque estas son tasas, cualquiera de estas tasas puede ser utilizado como tasa de descuento. Cualquiera. ¿De qué va a depender que tome una u otra? Va a depender, a veces las empresas no tienen trema, pero sí van a tener el CPPC. ¿Y por qué el profesor dice que las empresas no van a tener trema y sí van a tener CPPC? Por esto que voy a poner acá. Esta trema viene de los activos. O sea, es la tasa de rentabilidad de los activos. Repito, esta trema es la tasa de rentabilidad de los activos. Y este CPPC es la tasa de interés o de costo de las deudas. De ahí viene todo. De ahí nace todo. En las empresas peruanas son muy pocos dados a determinar la rentabilidad de sus activos. Estoy seguro, por ejemplo, que si una empresa, por ejemplo, tiene mercaderías, no sabe la rentabilidad de esas mercaderías, ¿no? Estoy seguro si la empresa tiene cuenta por cobrar, que es un activo, no va a saber cuál es la rentabilidad de eso.
Estoy seguro que si una empresa tiene un terreno, un vehículo, ¿no? Un mueble, un enser, una maquinaria, un equipo, todo eso son activos. No va a tener la rentabilidad de cada uno de ellos. Lo que va a tener es una rentabilidad general de todo, ¿no? Pero no lo tiene, digamos así, individualizado. E incluso esa rentabilidad de todo lo tienen las grandes empresas, ¿no? Porque las micro y pequeñas son las que abundan en nuestro medio, no saben ni qué cosa es un activo, ¿no? Y menos una trema, ¿no? No saben ni cuáles son sus deudas, ¿no? Ni cuál es el costo promedio ponderado de capital de su deuda, ¿no? Entonces, ahí hay mucha deficiencia. Cuando digo que las micro y pequeñas empresas están así, lo digo de buena fe, especialmente para ustedes, porque ahí hay terreno para poder trabajar, ¿no? Para poder presentar un presupuesto maestro para estas empresas, ¿no? Que puede ser en forma individual o en forma agrupada, ¿no? Para un conjunto de empresas, ¿no? Hay oportunidades. Estas empresas micro y pequeñas ni siquiera determinan su costo, compran y venden así como le viene, ¿no? Como le viene, ¿no? No manejan técnicamente la gestión de sus empresas, ¿no? Y cuando eso pasa en las empresas, quiere decir que hay oportunidad, hay oportunidad para los ingenieros en sistemas, los ingenieros industriales, también para otras especialidades como contadores, economistas, administradores, para todos, ¿no? Hay oportunidad. Seguro que en la medida que el profesional esté más capacitado y abarque más especialidades, podrá, digamos, podrá tener, digamos, por ahí una fuente de trabajo, ¿no? En la práctica uno encuentra, por ejemplo, que los ingenieros de sistemas o industriales que sin ser contadores, por decir, o sin ser financistas, aun cuando también van a llevar asignatura de finanzas, pero eso no lo convierte en financistas, pero en la gestión, en la vida profesional van aprendiendo, van captando, ¿no? Van haciendo su propia empresa o viendo cómo hacen en la empresa donde trabajan, se van generando sus propias especialidades, tanto en la forma contable como en la parte financiera y en la parte administrativa, ¿no? O sea, al final, los profesionales terminamos siendo, haciendo el papel, a veces, haciendo el papel de abogados, haciendo el papel de ingenieros, de contadores, de administradores, de economistas, hasta marqueteros nos volvemos, digamos, ahí, por la situación ahí, por las exigencias que se tienen en el mercado, ¿no? Entonces, ya tenemos entonces de dónde proviene esa tasa de descuentos. Entonces, vamos a repetir esta partecita para... Miren, en una primera parte vamos a hacer el presupuesto de ingresos, el presupuesto de egresos, luego lo juntamos ahí y tenemos el presupuesto de caja. Todos esos presupuestos están a valores futuros, ¿no? Pero luego tenemos que las empresas necesitan gestionar esto, concretarlo, llevarlo a cabo, ¿no? Tomar decisiones sobre eso. Y no pueden tomar decisiones sobre valores futuros, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes habrán escuchado que hay por ahí mucha gente que sale y dice, se vendrán más pandemias, se vendrán calamidades, saldrá el mar y morirá mucha gente, ¿no? Bueno, no es tanto para creer eso, ¿no? Porque esa es una visión futurista, un poco, digamos, tenebrosa, para asustar a la gente, qué sé yo, ¿no? Lo cierto es que uno, digamos, tiene que vivir la realidad, ¿no? Claro, tomando previsiones también, por si acaso, ¿no? Tomando previsiones, ¿no? Pero más que el futuro, lo que interesa es la realidad en este momento, ¿no? Y así se ven los negocios, ¿no? Entonces, también tiene tus valores futuros, hay que tenerlo en cuenta, pero eso lo hacemos aterrizar a un valor actual neto, a una cifra, ¿no? A una cifra. Olvidaba decir que aquí en valores futuros vamos a tener muchos valores, muchos, muchos flujos se llama aquí. Vamos a tener muchos flujos, ¿no?
de acuerdo con el presupuesto de caja, ¿no? Puede ser, digamos, por ejemplo, un presupuesto de caja a 2 años. Si es a 2 años, vamos a tener 24 meses y por lo tanto 24 flujos. Esos 24 flujos los convertimos a uno. Y si ese uno, si ese, si ese uno tiene un determinado valor, entonces estamos en condiciones de tomar decisiones. Voy a borrar esto para seguir comentando aquí. Miren, ¿qué pasa con esto del BAN? Está bien, nosotros vamos a obtener el BAN. Aquí va a estar el BAN, ¿no? Y va a salir un valor. Va a salir un valor, un número, va a salir un número o valor, como quieran llamarle. Pero ese número que va a salir tiene tres opciones. Ahí, tres opciones. Y ustedes saben que en números se puede dar estas tres opciones, ¿no? La primera opción, digamos que puede ser igual, aquí vamos a ponerle igual a 0. El BAN siempre se va a medir en relación a 0. Anoten ahí. El BAN se va a medir siempre teniendo en cuenta un estándar, que es el 0, ¿no? Es el 0. A diferencia de otro indicador que vamos a utilizar luego, que se llama el indicador de beneficio-costo. Este beneficio-costo, su indicador también va a tener tres valores, pero uno va a ser igual a 1, ¿no? Acá 1. Por ahora nos vamos a entretener en el BAN. Entonces tenemos el BAN que puede ser igual a 1. Otro que puede ser menor de 0. Perdón. El BAN siempre se va a comparar con 0, 0, 0. Hasta a mí se me van los números. Entonces el BAN siempre se va a comparar con 0. Y entonces va a haber un valor igual a 0. Otro menor de 0 y otro, ustedes saben ya, y lo están diciendo ahí a voces, que es mayor de 0. Puede darse eso, puede darse cualquiera, ¿no? Y les adelanto, digamos, ¿qué significan estos valores? Primero, este valor menor a 0. ¿Saben qué significa? Que es no viable, que el proyecto de los negocios de la empresa no viable. ¿Y qué significa no viable? Que no puedo tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Y qué significa cuando cero? Cuando sale 0 significa indiferente. Indiferente, digamos, lo tomas o lo dejas, ¿no? No te aseguro nada, algo así, indiferente. Este que tenemos abajo es el tipo, digamos, de valor que nosotros queremos que salga todos nuestros presupuestos, que sea así mayor de 0 para que sea viable. Todo proyecto que tenga un BAN mayor de 0 es viable. Y mayor de 0 significa que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000, 20.000, 50.000, 1.000.000, 20 millones, ¿no? Todo en positivo, ¿no? Todo en positivo. Porque todos esos valores pueden ser mayor de 0. Entonces, tener en cuenta, digamos, que en este contexto del manejo del presupuesto de caja, siempre debemos llegar a este BAN. Y de acuerdo con lo que podamos determinar, vamos a obtener esos tres valores. En el caso de abajo, la relación, esto se llama relación beneficio-costo, también es un indicador que vamos a terminar en otro momento, pero ese también puede ser igual a 1, acá menor de 1 y también mayor de 1. Mayor de 1. Y también es lo mismo de lo que significa lo mismo que está arriba, ¿no? Este que está acá será un proyecto viable, ¿no? Un proyecto viable. Significa eso que los ingresos son mayores que los egresos. Así.
Bien, bien, entonces seguimos ahí avanzando. Ahora veamos la competencia que van a ir logrando. Ustedes van a comprender el presupuesto de ingresos, van a comprender el presupuesto de egresos y como quiera que estos dos anteriores conforman el presupuesto de caja, van a comprender en toda su integridad este presupuesto de caja. Porque estos ingresos van acá, a este presupuesto de caja. Pero todo esto son valores futuros, no se olviden. De un presupuesto, todos los presupuestos que hemos visto son valores futuros. O sea, primero que son valores supuestos, segundo que son valores futuros. Y son futuros porque no se prepara un presupuesto para ayer, antes de ayer, ni siquiera para hoy, porque hoy ya estamos hoy, ¿no? Si hubiéramos querido un presupuesto para hoy, lo hubiéramos hecho ayer, antes de ayer. Los presupuestos son para mañana, pasado, para días o meses que no están. Pero antes también quiero indicarnos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un presupuesto, voy a poner acá en la parte inferior, miren, si yo quiero un presupuesto por acá, así, acá, acá van a ir los conceptos. Aquí van a ir los conceptos. Concepto significa cobros, pagos, por decirlo. Entonces, y luego viene acá los periodos. Los periodos. ¿Así? De acuerdo con lo que quieran. Por ejemplo, pongo un periodo 1 acá. 1, 2 y por acá 3. Y acá voy a totalizar, total. Esto quiere decir que es un periodo de un trimestre, ¿no? De un trimestre en forma mensual, ¿no? El mes 1, el mes 2 y el mes 3. Pero ustedes verán, profe, pero se ha salteado ahí una columna, ¿no? No me he salteado, ¿no? Sino que lo he dejado expresamente ahí para indicarles que también hay un periodo cero. Por ejemplo, miren, si, si yo quiero hacer un presupuesto para agosto, aquí agosto, ese mes 1 va a ser agosto, el mes 2 va a ser septiembre y el mes 3 va a ser octubre. Por lo tanto, el mes 0 va a ser julio, ¿no? Ahorita. Dicho de otra manera, el, peri el periodo actual, el periodo actual constituye el periodo cero. Por ejemplo, si yo quisiera, digamos, hacer mi presupuesto de esta semana, suponiendo que no lo hice anteriormente, pero quiero hacer desde el jueves. Jueves sería 1, viernes sería 2, sábado sería 3 y domingo sería 4. Y hoy sería 0, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Siempre el tiempo actual es considerado como 0. Pero algunos dirán ahí, pero profesor, en el periodo 0, ¿usted va a recibir ingresos o a tener ingresos? Sí, claro que sí. Se dan casos en que uno arrastra saldos anteriores. Salda, arrastra saldos anteriores. ¿Ven? Miren, ahorita estoy comenzando por decir en julio, ¿eh? En julio como mi mes inicial, ¿no? Y luego agosto, septiembre y octubre. Pero eso no quiere decir, digamos, que, ¿y qué pasó en junio? ¿Y qué pasó en mayo? ¿No? Ahí hubo otro presupuesto, ¿no? Y que de ese presupuesto se obtuvo un saldo, ¿no? Ese saldo pudo ser 0, pudo ser positivo, pudo ser negativo, entonces esos valores vienen acá, vienen aquí, al periodo 0, ¿no? Tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces ustedes, de acuerdo con las conversaciones que voy haciendo, ya van internalizando y no solamente internalizando así toscamente, sino asertivamente, ¿no? Comprendiendo todos los conceptos del presupuesto de efectivo, ¿no? Cuando habla de conceptos, no habla, digamos, de qué significa el presupuesto, sino de sus componentes, ¿no? Y recuerde que los componentes son aquí ingresos, ingresos ahí, no quiere escribir, el mouse no se quiere mover, ingresos y luego egresos. Esos dos conceptos.
Y recuerden, y dentro de ingresos podemos tener muchos, a veces, como le dije hace un momento, ¿no? Pero al menos haciendo un esfuerzo, podríamos conseguir hasta 3 fuentes de ingresos por ahí, ¿no? Pero en ingresos, aquí sí aumenta la fuente, ¿no? Porque hay mucho que gastar, ¿no? Por ejemplo, en una familia, ¿no? De un sueldo, el sueldo sería los ingresos, y de ese sueldo tenemos que pagar el agua, el teléfono, la internet, la pensión, el libro, el cuaderno, la luz, el agua otra vez, y así, pues, muchos ingresos, ¿no? Y así es la vida cotidiana, ¿no? Las fuentes de ingresos no son muchas, ¿no? A lo sumo, dos, tres, por ahí no más. Pero en ingresos sí tenemos mucho que pagar, ¿no? Y ustedes saben, porque en su, viven con su familia ahí y saben que hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, el cable, la internet, ¿no? Ahí solamente servicios públicos, ¿no? Y luego hay que pagar, digamos, el arroz, el azúcar, el pescado, la carne, los condimentos, ¿no? Todo eso. Y además hay que pagar, si fuera el caso, alquiler, ¿no? Y además hay que pagar la pensión, la matrícula, la pensión, ¿no? Y a veces no solamente de un hijo, sino de varios hijos, ¿no? O sea, por eso que esos egresos son así de numerosos, ¿no? Numerosos. Y a veces, miren, todos estos ingresos puede ser, digamos, acá tengo 20 y acá tengo, digamos, 18. Y por lo tanto, ese 18 no quiere decir ya. Y por lo tanto mi saldo va a ser aquí 2 positivo. Este 2 positivo lo llevo al segundo mes. Y tengo acá de ingresos 2, y suponiendo que me pagan fijo 20, ya tengo 22. Ya tengo 20 más 2, 22. Ahí ya tengo 22. Y por acá, los egresos suponiendo, ¿no? Suponiendo que se mantienen en 18, ¿no? Por lo tanto, digamos ahí, 22 menos 18 ya tenemos 4. Esto de abajo que aparece son los flujos que vengo mencionando, ¿no? Así van los presupuestos. En este caso estoy pensando positivamente, ¿no? Hay muchas familias que tienen, digamos, saldo negativo y cada vez más grande lo negativo, ¿no? Especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y por eso que la gente sale, digamos, casi bruscamente, abruptamente, digamos, a trabajar, ¿no? Aunque en el camino se contagie y pueda irle mal, ¿no? Pero es la necesidad que le lleva, digamos, porque tiene que pagar todo ese abanico de egreso, ¿no? Comidas, pensiones, alquileres, servicios y todo eso, ¿no? Entonces, pero siempre hay formas de sacar adelante, ¿no? Porque los peruanos somos así, ¿qué le digo? Muy creadores, ¿no? Muy creadores, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, que muchas tiendas que eran formales, como no le dejan abrir su tienda, se han vuelto informales. Y ese que era informal sigue siendo informal, ¿no? Quisiéramos, digamos, que no sean informales, pero vivimos aquí una situación de emergencia, ¿no? Y también las condiciones del país, que no hay empleo, ¿no? No hay empleo para todos. Y encima el presidente y su gobierno trae extranjeros y nos crea una competencia desleal en lo laboral, digamos ahí, porque en algunos casos le dan más oportunidades a los extranjeros que a los nacionales, ¿no? Desgraciadamente eso pasa en el país, ¿no? Felizmente últimamente ya no se habla mucho de los venezolanos, ¿no? Pero no crean que se han ido, están por ahí, ¿no? Están por ahí. E incluso el Estado les ha dado bono, ¿no? Hay a muchos peruanos que no le han dado, ¿no? Pero sí le han dado a los extranjeros, ¿no? Porque esos extranjeros están registrados. Esos extranjeros, cada uno que ha venido está registrado, está anotado, está controlado, ¿no? Desgraciadamente sucede así, ¿no? Con este gobierno ha habido más apoyo al extranjero que al nacional, incluso en labores docentes, ¿no? En actividades médicas, en actividades profesionales le dan, digamos, y recuerda que los peruanos tenemos una suerte complejo por los extranjeros, ¿no?
Y recuerdan que hay muchos extranjeros venezolanos que han salido, digamos, robándole a la gente, ¿no? Y ya está matándolo, ¿no? Desgraciadamente ha habido esos casos, ¿no? Felizmente ahora últimamente ha parado, pero esperemos que pare en seco todo eso, ¿no? El asunto, digamos, ¿por qué? Porque hay algunos empresarios peruanos que antes de preferir a un joven como ustedes, peruanas, peruanos, le dan a una extranjera, a una veneca, ¿no? A un veneco, como folclóricamente le llamamos. No tenemos nada contra ellos, pero el asunto, digamos, que un país no puede darse el lujo, digamos, de darle oportunidades a los extranjeros antes que a los nacionales. Ese es el punto, ¿no? Si nos sobrara el trabajo para los nacionales, entonces le daríamos con mucho gusto que vengan todos los extranjeros y que, y que se pongan a trabajar acá. Pero aquí no hay trabajo, ¿no? No hay trabajo. Y con esta pandemia, miles de jóvenes se han quedado sin trabajo. Ustedes, la mayoría no lo siente porque todavía no trabajan, ¿no? Y por eso que están en este turno, ¿no? Los que trabajan este turno ahorita ya están trabajando, ¿no? Están trabajando y solamente pueden estudiar en la noche, por decirlo. Bien, ese era un comentario adicional, pero tenemos ahí esas cosas, ¿no? Ahora dice que participa analíticamente en la discusión de los conceptos. Claro, claro, después le vamos a hacer participar con algunas preguntas. Ahí elabora asertivamente el presupuesto. Esto tiene que elaborar, ¿no? Hoy, al menos 3 presupuestos de caja vamos a hacer, ¿no? Recuerda que tenemos aquí, apenas tenemos aquí, ¿cuánto? Ni siquiera una hora de trabajo, ¿no? Tenemos ahí mucha mañana que trabajar, ¿no? Pero ya les he dado algunas pautas, luego vamos a presentar unos ejemplos concretos y con eso ya estamos listos para salir adelante en este tema, ¿no? Ahora vamos a ver aquí algunos conceptos que siempre son necesarios. El presupuesto de ingresos, ¿no? Presupuesto de ingresos. Dice que es un presupuesto que forma parte del presupuesto de tesorería, ¿no? Tesorería o caja también se le llama esto. Tesorería o caja, ¿no? Forma parte de eso, de la caja, del dinero. Cuando hablamos de tesorería o caja, hablamos del dinero. En este documento se recoge toda la información relacionada con las ventas, ¿no? Las ventas, ¿no? Las ventas o prestación de servicios, ¿no? O sea, aquí vamos a tener aquí estos dos conceptos, ¿no? Ventas y prestación de servicios. Aquí estoy hablando a nivel empresarial, ¿no? Estoy hablando para las empresas. Las empresas van a tener esto, ¿no? Ventas y prestación de servicios. No así la persona natural, como he venido mencionando. Una persona natural, ¿de dónde obtiene ingresos? Como usted, del apoyo de sus padres, del apoyo de sus hermanos, hermanas, ¿no? Del apoyo de la familia, ¿no? Así. Pero en el caso de las empresas, no hay hermano, ¿no? Las empresas no tienen hermanos, ¿no? Las empresas no tienen, digamos, no tienen padres, no tienen hermanos, ¿no? Lo que tienen, digamos, lo que tienen son ventas que tienen que realizar, ¿no? Pero también tienen accionistas, ¿no? El aporte de esos accionistas también es un ingreso, ¿no? Entonces tenemos las ventas y prestación de servicios. Y también tenemos aquí, en el caso de las empresas, el aporte, el aporte de los accionistas, socios o propietarios, ¿no? Aporte. El aporte de accionistas, vamos a ponerle, aporte de accionistas. Muy bien. Técnicamente no se consideran los mismos términos, ingreso y venta, ya este es otro detalle. ¿Por qué? Porque venta se considera cuando es bienes y el término ingreso se considera cuando es servicio, ¿no? En la parte última, el párrafo último, en el presupuesto de ingresos debemos tener en cuenta todo el dinero que entra. ¿Y qué significa todo el dinero que entra? Los cobros, como ya anteriormente ahí está, mire, cobros, ¿no? Cobros por venta o prestación de servicios, ¿no? Entonces aquí vamos a tener todos los cobros. ¿Y qué voy a cobrar? Esto que está arriba. Las ventas,
los servicios prestados, voy a cobrar el aporte capital, ¿no? También puede ser eh, venta de otros activos, ¿no? Otros activos. Cuando hablo aquí de ventas, estoy hablando de alguna manera de mercaderías, venta de mercaderías, ¿no? Pero también otros activos que tenga la empresa, como un terreno, un edificio, un, un equipo, un vehículo, también puede venderse, ¿no? Puede venderse. Como que en este momento, por ejemplo, las familias se están vendiendo, ¿no? Algunos que antes tenían su vehículo para movilizarse, pero como el papá se quedó sin trabajo, tienes que vender el vehículo y ahí ayudarse, ¿no? Lo mismo las empresas, ¿no? Va a haber un momento que tiene que deshacerse de un vehículo, de un equipo, una maquinaria, un terreno, una edificación, para tener ingresos, para tener los ingresos que necesita para solventar sus egresos, ¿no? Todo lo que, todo lo que genere ingresos va a ser para compensar los egresos que se van a dar. Muy bien, entonces, ahí está. En una palabra, como ya lo hemos dicho, estos son cobros, ¿no? Pero cobros, recuerden estos cobros futuros, no son cobros actuales, no son cobros reales, no son cobros futuros, ¿eh? Porque estamos hablando de presupuesto, ¿no? A veces hay dudas en esto y por eso lo reitero a cada rato esto, porque los mismos empresarios, a veces cuando uno le formula sus presupuestos, creen que este presupuesto de ingresos es lo que van a tener hoy, en este momento, ¿no? En este momento, ¿no? Y no es tanto, ¿no? Y no es tanto eso, ¿no? Todos esos cobros son futuros, ¿no? Y cuando hablamos de futuros, ¿qué significa eso? Que se pueden dar o no se pueden dar. Tengan en cuenta eso. Seguimos. Ahora, ¿qué contenido? Aun cuando hayamos venido adelantando sobre el presupuesto de ingresos, tenemos ahí un contenido, ¿no? Como por ejemplo dice, todos los productos, ¿no?, que se van a comercializar en empresas. O sea, todo lo que vendo, si tengo, por ejemplo, 200 mercaderías, esas 200 van a ser fuente de ingresos. Si presto 10, 20 servicios, esos 10, 20 servicios van a ser fuente de ingresos. Luego dice, la venta deben estar en modo de cantidad, claro, claro. Tiene que estar valorizada. Esto quiere decir que tiene que estar en soles. Aquí en esta parte no nos interesa la cantidad. Bueno, de todas maneras es importante la cantidad. Sabemos que si vendo 10 camisas a 10 soles, voy a tener 100, ¿no? Acá queremos saber esos 100. Acá va a ir esos 100. En esta parte no nos interesa la cantidad, ¿no? La cantidad va a ir en otra parte, ¿no? En el presupuesto de costos, ¿no? Ahí va a ir la cantidad. Pero acá es cuánto ingreso tenemos. Soles, dólares, euros, yenes, ¿no? Cualquier moneda. Sin duda que, sin duda que cuando hablamos del presupuesto de ingresos, estamos hablando como sinónimo de los ingresos, perdón, como sinónimo aquí del pronóstico de ventas. Pronosticar las ventas significa cuánto podría vender en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o cualquier otro periodo. Y que también puedo tener algunos ingresos de subvención. Hablando de subvenciones, por ejemplo, ahorita hay muchas empresas que se han visto beneficiadas por el bono Reactiva, ¿no? Reactiva Perú. Ese bono Reactiva Perú que les ha dado el Estado. Y el Estado no le ha dado, digamos, del bolsillo del presidente, ¿no?, sino le ha dado de nuestro dinero, de cada uno de nosotros, ¿no?
porque aunque ustedes sean jóvenes, ustedes pagan también tributo, ¿no? Cada vez que compra se me ocurre por decir un café, compran, digamos, su ropa, su calzado, ¿no? Están pagando tributo, están pagando el IGB, ¿no? Y ese IGB, digamos, ese IGB lo capta el Estado, ¿no? Y entonces el Estado ha dado, digamos, esta subvención a muchas empresas, ¿no? Y ahí hay todo un lío, pues, porque se, se dice, digamos, que se ha favorecido a los grandes grupos, ¿no? Curiosamente, digamos, las empresas del grupo Interbank, que son las empresas del grupo Rodríguez Pastor, un señor multimillonario, con muchas empresas multimillonarias, como el Banco Interbank, como AFPs, como compañías de seguros, como universidades, como empresas comerciales, Plaza Vea y otros miles de negocios, ¿no? Sin embargo, han sido beneficiados como cualquier pobrecito, digamos. Y ahí, digamos, una discusión tremenda contra el gobierno, ¿no? Y sin embargo, hay muchos micro, pequeños empresarios que no han sido beneficiados con esa subvención, ¿no? Si hubieran recibido esa subvención, el micro, pequeño, mediano empresario hubiera tenido ingresos, ingresos. Entonces, esos ingresos le hubieran ayudado, digamos, como capital de trabajo para sacar adelante sus negocios. Bien, bien. Pero ahí también recordarle lo siguiente, ¿no? ¿Por qué, digamos, a muchas micro y pequeñas empresas no le han dado, ¿no? Algunas porque son informales. Y si son informales, no tienen ningún documento que te ampare. Otras, aún siendo formales, no tienen, por ahorrarse, por ejemplo, por ahorrarse en el asesor, en el ingeniero asesor, en el contador asesor, en el administrador como asesor, ¿no? Entonces, por ahorrarse ese sueldo, eh, no tienen información estructurada, ¿no? Y para recurrir a esta subvención que hemos mencionado de Reactiva Perú, es necesario presentar, ser formal, ¿no? Ser formal, ser legal, tener información, ¿no? Tener información como esta que estamos hablando, a nivel presupuestal, ¿no? Del presupuesto de ventas, del presupuesto de inversiones, del presupuesto de deuda, del presupuesto de costo, de gasto, de caja, este presupuesto de caja que estamos hablando, ¿no? Y además otro tipo de información, ¿no? Como la cantidad de demandantes, ¿no? La oferta que puede preparar, ¿no? La rentabilidad de sus activos, ¿no? El costo de sus deudas, ¿no? Toda esa es información que necesita, digamos, los entes que han estado, que están administrando este bono, entonces necesitan información. Y la micro, pequeña empresa no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Es como, digamos, a veces la gente que, que no tiene, digamos, un nivel cultural como podemos ir teniendo ya nosotros, ¿no? A veces la gente no le da valor, por ejemplo, a un DNI, no le da valor a abrir una cuenta, no le da valor, digamos, a estar inscrito en una entidad, ¿cierto? Pero en cambio, los que ya estamos avanzando en lo cultural, sabemos que el tener una DNI, un DNI nos va a ayudar, digamos, para algo, ¿no? El estar estudiando en una universidad ya forma parte de un banco de datos, ¿no? El estar, digamos, en una red forma, digamos, parte, digamos, de, de una base de datos, ¿no? Y entonces son esos elementos los que ayudan, digamos, a los entes que toman decisiones, ¿no? Por eso que hay que valorar la información. Y esto lo saben muy bien aquí los muchachos de sistemas, que la información es, es poder, es poder. El valor y es poder, ¿no? Quien tiene más información y lo tiene mejor estructurada,
eh, aprovecha, digamos, esto. Incluso ahorita a nivel profesional les cuento, ¿no? Les cuento, por ejemplo, dicen, aparece hoy día, digamos, una oportunidad laboral, ¿no? Y dicen, deben presentar sus documentos virtualmente, organizados de esta manera, y le damos así tiempo hasta cierta hora. El que tiene organizado todo eso simplemente hace un copy-paste, pum, ya, listo. O sea, ya presentó su CV como se estima decirlo. Pero el que no tenía, digamos, por decir, escaneado, no tenía escaneado su, su certificado, sus documentos, sus papeles, y de repente ni tiene escáner en su casa, mientras sale a buscar, y ahorita creo ni están atendiendo las fotocopiadoras, imagínense, no encuentran, ¿no? Y se le va la oportunidad. Es eso que doy ejemplo en este momento es lo que ha pasado con las empresas, con gran parte de las empresas micro y pequeñas que no han recibido subvención, ¿no? Y más bien la subvención ha ido por otro lado, a los peces gordos, ¿no? Y esos peces gordos son los que son los que sí invierten, tienen asesores, consultores, ¿no? Áreas ahí dentro de sus empresas, tienen un área de sistema, por decirlo, y tienen otros profesionales que alimentan al área de sistema, ¿no? Esas grandes empresas tienen la información, ¿no? Tienen información a la mano y pueden, digamos, no solamente obtener un beneficio acá o acceder a un crédito aquí en el país, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces, todas esas cosas que un tanto no tiene que ver mucho con el tema, pero nos enseña, ¿no? Nos enseña, digamos, a obtener los recursos cuando sea necesario, ¿no? Bien, sigo. Y también tenemos aquí Beta Inmueble, como le dije hace un momento, y algo más, por ejemplo, miren, le digo lo siguiente, hoy por hoy las empresas no deben dedicar, las empresas, ¿no? Las empresas no deben dedicarse a comprar inmuebles, sino más bien alquilar, ¿no? Alquilar inmuebles, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, incluso las mismas universidades, ¿no? En vez de construir en tremendos emporios ahí, deberían alquilar locales o entrar en concesión o en alianza con otra empresa que construye y luego ellos lo alquilan, ¿no? Porque los negocios van cambiando de forma, van cambiando de interés, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, actualmente, por ejemplo, por decir un ejemplo de comercio, hoy por hoy tenemos centros comerciales en todos los distritos, casi en todos los distritos, ¿no? Pero se me ocurre, por ejemplo, hablar de Plaza Norte. Plaza Norte. Ese Plaza Norte es una suerte de meca del comercio, porque ahí están el distrito de Los Olivos, San Martín, Comas, Caraballo, ¿no? Incluso el RIMAC baja ahí, incluso hasta el Lima Cercado van a esa parte, ¿no? Eso está bien, eso está bien, esa ahora, ¿no? Esa ahora, ¿no? Y por eso han hecho una tremenda inversión, ¿eh? Pero eso mismo será igual aquí a 10 años. Les cuento que antes hemos tenido esos centros comerciales aquí. En Lima hemos tenido Sears, una empresa norteamericana. Hemos tenido, ahorita se me olvidó el nombre, pero varias empresas de ese tipo, ¿no? Que sí tenían sus locales, ¿no? Pero al tiempo la gente le perdió cariño y dejaron de recurrir a estos centros comerciales, ¿no? Y terminaron desapareciendo, ¿no? Se fueron, desaparecieron. De hace como 25 años que desaparecieron. Y luego, últimamente, en los últimos, digamos, 10 años que han venido, digamos, nuevamente han venido estos centros comerciales. Incluso hago referencia ahí, por ejemplo, al Centro Camino Real, ¿no? Centro Camino Real en San Isidro, antes era lo que es hoy el Jockey Plaza. La gente pituca, la gente de altos ingresos, tenía ahí su supermercado, su supermarket, ¿no? ¿No? Pero ahora vamos aquí
a este centro que le digo de San Isidro y no encontramos nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Ni siquiera oficina, ¿no? Y parece ahí una zona tenebrosa y de penumbra, ¿no? ¿Por qué? Porque los gustos van cambiando, ¿no? Van cambiando, la gente va cambiando de preferencias, ¿no? En aquel tiempo había mucho ánimo, digamos, de la gente, como se dice, pituquearse, ¿no? Iba ahí al centro comercial, ¿no? Que he mencionado, pero luego, digamos, aparecieron otras oportunidades y ya iba a otro sitio, ¿no? Y finalmente, como en esa zona de San Isidro hay poca movilidad para la gente del pueblo, ¿no? Terminaron, digamos, desapareciendo la gente, la clientela, ¿no? Centro Camino Real, eso, ¿no? Si pasan por ahí, vean, ¿no? Dice, se alquila, ahí un edificio de como 5 plantas, ahí, una extensión. Ahora no, hay poco, uno o dos comerciantes ahí que están ahí, pero nada más, y que ya quieren irse, ¿no? Y ya quieren irse. Y el resto dice, se alquila y ni siquiera oficina lo alquilan, ¿no? Entonces, con esto quiere decir de que aquellas empresas que tienen inmuebles podrían venderlo y con eso tener dinero para su capital de trabajo. ¿Y qué cosa es el capital de trabajo? Son las mercaderías, si fuera una empresa comercial, son las materias primas, de ahí sale para pagar a la gente que procesa los distintos productos, para pagar los tributos, los servicios, ¿no? Y otras deudas, ¿no? Porque mantener un inmueble es muy caro, ¿no? Es muy caro. Y además hay impuestos, ¿no? Y además hay impuestos. Pero lo más delicado es eso que le he dicho hace rato, que cuando se trata de negocios, la gente que compra cambia de gusto, cambia de preferencia, prefiere ir a una zona y por algún tiempo irá a una zona, ¿no? Pero luego va a otra zona, ¿no? Es como, por ejemplo, me ha ocurrido aquí en lo personal, ¿no? Teníamos acá una casera, yo vivo acá en Jesús María, ¿no? Entonces Jesús María tenemos, ¿no? Está la casera ahí en la esquina, ¿no? Ella siempre nos atendía, ¿no? Pero en tiempo de pandemia apareció otra tienda al otro costado y que nos atendía por delivery. Entonces lo llamamos ahí, ellos llenaban nuestra canasta, bolsa y lo traían, le pagamos y la casera de antes ya ha ido perdiendo peso, ¿no? Y posiblemente se esté retirando, ya porque el otro con eso del delivery, esas cosas, ¿no? Y la atención también. Esta casera tenía una hija ahí media sobrada, te miraba ahí como que le vas a robar, digamos de alguna manera, ¿no? Para vender debemos tener este carisma, cariño, ¿no? Siempre una mirada alegre, una sonrisa, flor de labio, como dicen, ¿no? ¿No? Y tratar muy bien, pase caserito, caserita, qué bien, qué gusto verlo. Hay que cuidarse siempre, qué bien que utilice su mascarilla, qué sé yo. Entonces, todas esas cosas, digamos, funcionan así. Hay que tener cuidado ahí en el campo de los negocios, todo eso, ¿no? Eso, esas cosas que se hacen mal, termina quitándole ingresos. Y en cambio, al otro que utilice estratégicamente eso, le termina dando ingresos. Y en el campo de los negocios, si uno no vende, está muriendo, ¿no? En el campo de los negocios uno tiene que tratar de vender, ¿no? Tiene que tratar de vender y no hay techo, digamos, para vender, ¿no? Usted puede vender todos los millones que quiera, ¿no? Si quiere mensual o si quiere semanal o si quiere diario, ¿no? No hay límite, ¿no? Por eso que los negocios se esfuerzan, se habla, digamos, de la fuerza de ventas, se habla, digamos, del marketing y ventas, se habla, digamos, de distintas estrategias, ¿no? Para potenciar vertiginosamente la venta. ¿Por qué? Porque las ventas son fuente de estos ingresos que estamos hablando, ¿no? Si una empresa no vende, no tiene una fuente de ingresos, ¿no? No tiene para el presente y tampoco podría tener para el futuro, ¿no? Por más, digamos, que se hagan presupuestos, ¿no?
Los presupuestos sirven de mucho, pero tiene que ir acompañada con las estrategias de su realización, de su concretización, ¿no? Es como si ustedes, digamos, pensaran, uy, estoy ahorita en cuarto ciclo, qué bien, pero eh, ya me veo bien lejos, o sea, me veo bien lejos del décimo ciclo. ¿Llegaré? No creo que llegue, ¿no? De repente me enamoro, o de repente me voy al extranjero, no creo que la haga, dice, ¿no? No creo que la hagan. Eso puede pasar, ¿no? En un sentido pesimista, pero hay que pensar, digamos, en sentido optimista. Si ha pasado tan rápido 4 ciclos, otros 4 o 6 que le falte, digamos, va a pasar así de rápido, ¿no? Así de rápido, ¿no? Y ustedes deben pensar en positivo, digamos, que van a terminar su carrera en 2 años más y un cachito más, van a terminar su carrera. Y ahí nomás obtendrán su grado de bachiller, ¿no? Y, y hablaremos ahí, hablaremos de los, y después del bachillerato, ya inmediatamente su título, ¿no? Tiene que estar pensando en eso, ¿no? Aun cuando esté en cuarto ciclo, uno tiene que pensar, digamos, en lo que viene más adelante. Si uno no piensa, digamos, en cosas grandes, en cosas positivas, nunca va a lograrlo. Y entonces en algún momento hablaremos del, de la, del ingeniero Tito, ¿no? De la ingeniera Sedano, de la ingeniera María Fernanda Castillo, estoy viendo algunos nombres aquí, del ingeniero Richard Alfonso Oossi, ¿no? O el ingeniero nuestro Delgado, ¿no? Riquelme Maldonado, ¿no? En fin, todos, digamos ahí, pero todo pensando en positivo, siempre pensando en positivo. Si uno le pone, digamos, sentido negativo, no va a hacer nada. Incluso para aprender hay que tener el ánimo de aprender, ¿no? Porque si no tienes el ánimo y te jorobe que te explique el profesor, que te aclare, ¿no? Y que te diga esto reiteradamente, así no vas a aprender. Pues tenemos que tomarle cariño a, la, a las enseñanzas, ¿no? Correcto, seguimos. Bien, ahora estamos ahí en el presupuesto de egresos o pagos, ¿no? Este es el más numeroso, como ya les he dicho, recontra numeroso, ¿no? Para las personas individualmente, para la familia, hay que decir para las empresas, también ahí es numeroso. Y las empresas, todo lo que hacen genera egresos. Por ejemplo, conseguir un asesor para que constituya la empresa, ya es egreso. Pagar a la municipalidad, egreso. Eh, ¿Qué más? Conseguir un teléfono, un, entrar, digamos, a generar una página web, ¿no? Generar un blog por ahí, qué sé yo, digamos, y además viene, digamos, ya pues los sueldos de los trabajadores y los activos que vas a comprar. Todos son pagos, pagos y más pagos, ¿no? Entonces dice que el documento que recoge las estimaciones de entrada y salida de recursos monetarios para un determinado periodo recibe el nombre de presupuesto. Hasta ahí esto de arriba es un concepto general, ¿eh? Esto no está hablando ahí del presupuesto de egreso todavía. Se está hablando del presupuesto en general. Los egresos están más abajito, ¿no? Los egresos implican la salida de algo que estimo que voy a pagar, de algo que estimo que tengo que desembolsar. El uso más frecuente del término aparece en la contabilidad para nombrar y cuantificar el dinero, ¿no? El dinero que sale, ¿no? Aquí tenemos que cuantificar, digamos, cuál es el dinero que podría salir, ¿eh? Porque estamos hablando aquí en términos de presupuesto, ¿no? En oposición al dinero que entra, que son los ingresos que antes lo hemos visto, ¿no?
Y luego menciona aquí, la noción de presupuesto de egresos se emplea para nombrar al instrumento que señala qué cantidad de dinero se pagará por diferentes conceptos en forma periódica, vale decir en forma diaria, mensual, semanal, quincenal, bimestral, trimestral, ¿no? Cuatrimestral, semestral, anual, como quiera, digamos, que elabore, como quiera que se elabore el presupuesto, ¿no? Hay empresas que elaboran presupuesto diario, ¿no? Presupuesto diario. Por ejemplo, un banco, ¿no? Un banco tiene que tener una cantidad de dinero disponible para entregar a cada una de las ventanillas, ¿no? Y uno va, el cliente va a retirar y su dinero está ahí, ya está ahí. No están pensando en fabricarlo, no están pensando, digamos, en prestarle a otros, sino que ya está el dinero ahí. ¿Por qué? Porque así trabajan los bancos, ¿no? Los bancos, así como establece, digamos, un presupuesto para pagar, también sabe que ese día hay muchos que van a tener sus ahorros, muchos van a tener sus ahorros, y que muchos también van a pagar sus intereses y también la parte de sus préstamos, ¿no? Entonces, esa es la parte cotidiana de los bancos, ¿no? En cambio, en otras entidades funciona diferente, ¿no? Como por ejemplo aquí en la universidad, ¿no? La universidad sabe, digamos, que ustedes van a pagar una matrícula, pero eso se hace cada ciclo, ¿no? Una vez cada ciclo, o sea, 2 veces al año. Solamente 2 veces al año se va a tener matrícula. Y en cuanto a pensiones, sí, eso sí, es mensual, ¿no? Pero la universidad no va a tener muchos ingresos diarios, ¿no? Su ingreso fuerte es mensual, ¿no? Por las pensiones de enseñanza, ¿no? Algunos ingresos que podrá tener diario puede ser, por ejemplo, por los trámites, ¿no? Por los trámites de certificados, constancias, el grado de bachiller, título profesional, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, por ahí, pero que eso no se hace todos los días. La universidad no entrega todos los días eso. De vez en cuando llega por ahí uno que necesita su certificado. Bien, seguimos. Entonces, así de esa manera se da. Igualmente, digamos, si estamos en una empresa comercial, ¿no? Si estamos en una empresa comercial, eh, se va a dar, digamos, los ingresos así en forma diaria. Los ingresos se puede dar en forma diaria, pero se puede dar en forma diaria por distintos productos que pueda vender, ¿no? Entonces, ¿se puede manejar para una empresa comercial en forma diaria? Sí, o también en forma semanal, quincenal, mensual. Pero más común, digamos, es manejarlo mensualmente. En todo caso, el presupuesto mensual va a ser la sumatoria de los presupuestos diarios o la sumatoria de los presupuestos semanales o quincenales. Depende, digamos, cómo trabaje una empresa para, digamos, establecer la periodicidad de sus presupuestos. Bien, bien, entonces esta última parte sí habla claramente sobre el presupuesto de egresos, se emplea para nombrar el instrumento que señala qué cantidad de dinero se pagará, qué cantidad de dinero se pagará periódicamente, por meses, por semanas y por los diferentes conceptos, como aquí dicen. Cuando habla de conceptos, aquí habla, digamos, por ejemplo, para comprar mercadería, para pagar sueldos, para pagar tributos, para pagar la luz, el agua, el teléfono, el cable, el internet, ¿no? Y todos esos servicios, ¿no? Para pagar el mantenimiento, la limpieza y todos esos pagos y más pagos, ¿no? Bien, 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 bien. Entonces, hasta ahí hemos tratado, digamos, el concepto de presupuesto de presupuesto de ingreso por un lado y presupuesto de egreso por otro lado. Eso se puede manejar ahí, pero luego tenemos que juntarlos en el presupuesto de caja. Aquí tenemos un ejemplo de presupuesto de egreso, por ejemplo. Cuando habla de programa, es que es sinónimo de presupuesto.
programa de desembolso de efectivo proyectado de la compañía ABC, ¿no? Y ahí tenemos por meses. Aquí tenemos un presupuesto a 5 meses, ¿no? De agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y entonces, mire cómo en diciembre han aumentado vertiginosamente los egresos, ¿no? Los pagos, ¿no? Egresos o pagos, ¿no? Pero miremos los conceptos, tengan en cuenta los conceptos, porque gran parte, digamos, cuando se estudia esto, es identificar el concepto, ¿no? Y eso va a ser una pregunta de examen. Señale, digamos, 20 conceptos que podría pagar una empresa para formular su presupuesto de egresos. Y entonces ahí tenemos, mire, compras, compra de mercadería al crédito, ¿sí? No dice crédito, pero se asume que es así. Compra de mercadería contado, son compras, se darían así de ese modo. Y en cuanto a pagos, aquí debe venir 2 puntos, no es que falte nada, sino 2 puntos, 2 puntos. Estos son los otros pagos, ¿no? Pero aquí es la forma cómo digamos, va a pagar. Cómo va a pagar un mes, el segundo mes, luego tiene que pagar dividendos, sueldos, arrendamientos. Y ojo, arrendamiento puede ser de un inmueble, un local, ¿no? Un local, 2 locales, 3 locales, ¿no? Pero también hoy por hoy se arrienda muebles, ¿no? Muebles, enseres, maquinaria, equipo, vehículos, todo, ¿no? Hasta vientres de alquiler tenemos ahora, ¿no? Entonces, hay mucho uso del arrendamiento y con el uso del arrendamiento se rebaja el costo, ¿no? Se rebaja el costo. Tengan en cuenta, digamos, los arrendamientos. Es una buena alternativa recurrir a los arrendamientos antes de comprar terreno, antes de comprar maquinaria, antes de comprar equipo, qué sé yo, ¿no? Los impuestos que tienen que pagarse también mensualmente, aun cuando en este caso solamente se ha considerado en el mes de noviembre, perdón, aquí en el mes de diciembre, ¿no? Solamente se ha considerado el mes de diciembre, pero en nuestro medio, en nuestro contexto, tenemos que los impuestos se pagan mensualmente, ¿no? Más bien la compra de una máquina puede ser así eventual, ¿no? Puede ser cualquier mes del año, como en este caso, noviembre, ¿no? Los intereses, ¿no? Si bien es cierto, aquí se ha considerado solamente en diciembre, pero podría darse, digamos, también todos los meses, ¿no? Si uno tiene un préstamo, tiene que pagar los intereses del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre. O de repente esta empresa, digamos, ha sostenido un convenio, ¿no? Un convenio de acumular todos los intereses y pagarle un mes. También puede ser. También todo puede darse. El fondo de amortización. Esto significa, digamos, una suerte de ahorro que va a hacer la empresa. Y luego también tiene aquí la compra de acciones. Readquisición de acciones es compra de acciones. Y entonces aquí tenemos aquí la totalización de esto, ¿no? Curiosamente aquí no han totalizado, pero en realidad todos los meses tiene que totalizarse, ¿no? Todos los meses tiene que totalizarse. Debemos tener en cuenta ese detalle. Entonces, tenemos ahí, miren, si yo le preguntara ahí lo siguiente, si yo le preguntara a usted, digamos, ¿cómo hace su presupuesto? ¿Qué datos se necesitan para elaborar su presupuesto? En este caso de ingresos. Un, un dato es esto, los conceptos aquí. Los conceptos. Ese es un dato. No se puede hacer un presupuesto si no se tienen los conceptos. Otro, tenemos que tener los periodos. Aquí, ahí tenemos otro dato, los periodos. Eso puede variar. Aquí en este caso será mensual, pero en otro caso será quincenal, semanal, como ya hemos dicho. Conceptos, periodos y también aquí la totalización. Aquí.
por acá también tenemos que totalizarlo así en forma horizontal y también aquí sí está en la parte, digamos, horizontal. Decía aquí en la parte, perdón, este total aquí es total vertical y este total es un total horizontal. Entonces, para hacer un presupuesto, no solamente para este presupuesto de egreso, sino para todos los presupuestos, debemos tener los conceptos, los periodos y luego los totales. Y con eso ya las cifras pueden variar. Las cifras pueden variar. Hablando de supuestos puede ser cualquier cifra, pero hablando de más técnicamente tiene que tener algún respaldo. Y así, hablando, digamos, del presupuesto de ingresos, hablando del presupuesto de ingresos, por acá está, ingresos, y así hablando del presupuesto de egresos, llegamos al presupuesto efectivo, ¿no? ¿Y qué dice? El presupuesto efectivo es un informe de las entradas, se entiende que ingresos, más técnico es hablar de ingresos, y salidas es egresos, ¿no? El término entrada se utiliza para bienes. Por ejemplo, entró 20 cajas de leche, salió 50 kilos de camote, y así. Pero cuando se habla de dinero, porque aquí estamos hablando de soles, cuando hablamos de presupuesto efectivo, ahí está diciendo efectivo, es aquí los soles o los dólares, si usted prefiere. Entonces tenemos ahí esos soles, ¿no? Los soles. Y entonces, reitero, el presupuesto efectivo es un informe de los ingresos y egresos de efectivo planeados por la empresa, ¿no? No dice que es actual, ¿no? No dice que es del pasado, sino actual, ahorita, perdón, no dice que es de ayer ni de hoy, ¿no? Sino del futuro, planeado. Cuando dice planeado es para mañana, para pasado, ¿no? Que se utilizará, acá debe ser en futuro, utilizará, ¿no? Que se utilizará para calcular su requerimiento efectivo a corto plazo, con particular atención a la planeación en vista de excedentes y faltantes, ¿no? Bueno, podría haber excedentes. Excedentes es cuando, miren, excedentes es cuando los ingresos es como 100 acá, miren, es como 100 y los egresos por acá es como 80. Entonces, esa diferencia es el excedente. En cambio, si acá fuera 100, si acá fuera 100 y acá digamos 120, naturalmente vamos a tener un faltante. Y si falta dinero, tenemos que cubrirlo con algún préstamo u otra fuente de ingresos, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, debemos tener en cuenta entonces este concepto inicial ahí, muy clarito, pero tenemos ahí varios conceptos ahí para ustedes. El presupuesto efectivo, también conocido como flujo de caja, ojo ahí, flujo de caja proyectado, es un presupuesto que muestra el pronóstico de los futuros ingresos, ¿no? De los futuros ingresos y salidas, en este caso egresos. Le digo que en el término de finanzas es más utilizado el término ingresos antes que entradas y egresos antes que salidas. Más bien en logística sí se utiliza entradas porque entra viene, sale viene, ¿no? Bueno, el pronóstico de los futuros ingresos y egresos de efectivo de una empresa para un periodo de tiempo determinado. Un periodo de tiempo determinado que puede ser para un mes, para un año, etc. ¿Qué más? Aquí alguna característica, dice, mire, ofrece a los encargados de la dependencia financiera, el área de tesorería generalmente, o el área de finanzas, una perspectiva amplia sobre la ocurrencia de los ingresos y salidas de efectivo. Debemos tener en cuenta esos detalles, ¿no?
Y luego dice, permitiéndole tomar las decisiones adecuadas sobre su utilización y manejo. O sea, cuando uno tiene los datos de su flujo de caja o presupuesto de caja, incluso también se le llama como cash flow también se le llama. Dice que va a permitir tomar decisiones, miren, adecuadas sobre su utilización y manejo. O sea, teniendo los datos, podemos decir que nos sobra o nos falta. Aun cuando nos sobre, debemos gestionarlo adecuadamente para sacarle el provecho necesario, ¿no? ¿Qué más? Otro concepto acá, permite que una determinada empresa, vamos a ampliar ahí, está un poco chiquitica, como dicen los venezolanos, está un poco chiquitica, ¿está? Permite que una determinada empresa programe sus necesidades a corto plazo, ¿no? Prestando atención a la planificación en caso de excedentes como la planeación del déficit, ¿no? Ya mencioné, ¿no? Eso de excedentes son deficiencias o déficit, ¿no? O faltantes también como se le llaman, ¿no? Para buscar el financiamiento correspondiente, ¿no? Entonces siempre hay el ánimo, digamos, ahí de establecer, ¿no? De establecer los distintos conceptos para tenerlo todo clarito, ¿no? Objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Procura el cumplimiento oportuno de las obligaciones. O sea, teniendo un presupuesto de caja y siendo esto, digamos, positivo, dicen, procure el cumplimiento de las operaciones, porque con eso voy a pagar mis operaciones, ¿no? Promueve el establecimiento de provisiones necesarias para el cumplimiento de obligaciones. Claro, si tengo un presupuesto adecuado, estoy en condiciones de pagar a mis trabajadores, al Estado, a mis proveedores, mis acreedores, a todos, ¿no? Incluso, digamos, cualesquiera que fuere, digamos, el resultado del flujo, puedo fijar políticas de pago, ¿no? Si tengo excedentes, podría pagar mensualmente, ¿no? Si no tengo excedentes, más bien tengo faltantes, tendría que pagar, por ejemplo, cada 60 días, cada 90 días, ¿no? Tengo que ver esa situación, ¿no? Entonces, tiene que manejarse así, de esa manera, ¿no? De esa manera. Y luego tenemos aquí, ¿qué más? Respecto a los ingresos, ¿no? Conocer la estimación correcta. Eh, no hay que poner cifras, no hay que poner cifras así por así, ¿no? Sino más bien digamos, esas cifras tienen que estar sobre una base, ¿no? Esa base puede ser datos históricos de la empresa o datos históricos del mercado, como en otro momento lo hemos explicado, ¿no? Precisar, por ejemplo, si es necesario ir a un financiamiento externo, ¿no? Uh-huh. Evaluar el cumplimiento de las decisiones tomadas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un presupuesto con saldos positivos, podemos ver si ese saldo es alto, es regular o es bajo, ¿no? Y de acuerdo con eso podemos variar, ¿no? Nuestras decisiones de pago, ¿no? Procurar la obtención de línea de crédito, ¿no? Claro, de línea de crédito siempre y cuando, digamos, no se tenga los recursos propios, ¿no? Y recuerde que los recursos propios vienen de las ventas o de los servicios, ¿no? Y también de los aportes de capital que pueden hacer los accionistas, ¿no? Si nosotros vendemos en cantidad suficiente frente a lo que compramos, no va a ser necesario crédito, ¿no? Pero si vendemos por debajo de lo que cobramos, entonces va a ser necesario recurrir a un crédito. Y en general, ¿no? Y en general aquí los objetivos dice que permite el buen manejo del efectivo, que permite apoyar las decisiones sobre adquisición de bienes, ¿no? Para operar la empresa, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo ese conjunto de detalles, ¿no? Bien, bien. Los elementos, ¿no? Los elementos que de alguna manera lo hemos venido indicando, ¿no? Siempre vamos a tener ahí algunos conceptos de entradas o ingresos, ¿no?
Ingresos o cobros también, como hemos dicho, ¿no? Siempre va a haber, ¿no? Otro, ¿por qué concepto vamos a tener desembolsos o egresos? Debemos tener ahí una relación de conceptos, ¿no? Y otro término o elemento que participa aquí es la diferencia de lo de arriba, ¿no? Por acá 20, por acá 10, y ya tengo el flujo de caja acá de 10. El flujo neto es eso, el saldo. Es la diferencia de los ingresos menos los egresos, ¿no? En este caso es positivo, pero suponiendo el siguiente, por ejemplo, aquí por ejemplo 22 y aquí 23. Vamos a suponer 23. Y aquí ya tenemos menos 1, ¿no? Aquí ya tenemos menos 1. Entonces, todo esto puede darse, ¿no? Esto puede darse en las empresas, ¿no? ¿Y eso qué constituye? Este último resultado constituye el famoso flujo de efectivo. Estos son los flujos efectivos. Recuerda que hace un momento le dije que también puede haber un saldo inicial, mire, ahí está, efectivo inicial. Y al final al final de este periodo también puede haber un saldo final, ¿no? También, claro. Si tengo un saldo inicial, ese proviene de otro presupuesto anterior y viene ahora a este presupuesto que estoy manejando. Pero luego yo tengo este presupuesto que se va a concretar y ahí se va a dar un saldo. Y ese saldo puede servir para otro periodo presupuestal. Hay muchas empresas que trabajan, por ejemplo, con periodos de 6 meses, ¿no? 6. Los 6 primeros meses y los últimos 6 meses, ¿no? Otro trabaja con periodos, digamos, de 3 meses, ¿no? 3, ¿no? Todo esto depende del tipo de negocio, ¿no? Todo esto depende del tipo de negocio. Algunos, estos negocios que son de tipo semestral, es cuando tienen en cuenta ¿cómo se llama esto? La estacionalidad. Cuando hablo de estacionalidad hablo de las estaciones, ¿no? El verano y el invierno. Por ejemplo, aquí en Lima, el otoño y la primavera ni se sienten, ¿no? El otoño y la primavera no se sienten. En el campo los negocios más se preparan para el verano y el invierno. Y de ahí que periodifican su presupuesto en los 6 primeros meses, que prácticamente cubre el verano, y los últimos 6 meses, que prácticamente cubre todo el invierno. Así de alguna manera manejan. Y entonces, de esta manera venimos manejando. Va a ser necesario, digamos, tener un saldo mínimo también. Por ejemplo, hay presupuestos que tienen un saldo mínimo. También se puede tener en cuenta ese detalle, ¿no? Y también este otro aspecto del financiamiento total requerido si hay déficit, ¿no? El saldo efectivo en exceso cuando hay superávit, ¿no? También tenemos que saber dónde llevarlo, ¿no? Dónde llevarlo. Bien, hasta ahí hemos avanzado con varios aspectos teóricos. Luego tenemos una segunda parte práctica, pero para eso nos vamos a dar un descanso de 15 minutos, ¿correcto? Estamos regresando a la 9, 9 y tanto, ¿no? 9 un tantito. Regresamos ahí. Suspendemos ahí, suspendemos la sesión aquí y nos vamos ahí a un pequeño relax, ¿no? Para estirar las piernas, estirar los brazos ahí. Y estamos regresando sobre las 9. Gracias, gracias.